Elisabeth Kübler-Ross, nacida en 1926 en Suiza, fue una psiquiatra, escritora y considerada como una de las mayores expertas mundiales por haber realizado aportes sobre temas como la muerte, personas moribundas y cuidados paliativos. Considerada como la iniciadora del estudio de la tanatología, tiene un enfoque humanista con un poco de psicoanalítica. Ella creó las 5 etapas. En un comienzo, estas estaban dirigidas para personas que perdieron a sus seres queridos o sufrían enfermedades. Más tarde, se asumiría que estas mismas 5 etapas se pueden presentar ante la pérdida catastrófica. El orden propuesto por Ross era negación, ira, pacto, depresión y aceptación. Cabe mencionar que la autora describe que el individuo no necesariamente pasa por todas estas etapas, pero pasa al menos y tiene que enfrentar 2 de ellas, y que el orden que se menciona aquí no es el establecido. La primera etapa es la negación y el aislamiento. Cuando el paciente y la familia conocen el diagnóstico de una enfermedad fatal, la primera reacción será negar. No, yo no puede ser cierto. Durante esta etapa, el individuo muestra un completo rechazo hacia las situaciones o a los hechos del duelo. Este proceso puede ser de manera consciente o inconsciente. Es necesaria esta etapa ya que necesitamos tiempo para adaptarnos, y ese tiempo lo conseguimos al no escuchar, al querer olvidar, al no pensar, incluso cuando buscamos pruebas para demostrar lo contrario. Quizá podamos entender de mejor manera si asumimos que el individuo en su subconsciente no niega los hechos sucedidos, sino los que están por venir, porque el mundo perdió su sentido y eso lo abruma. La negación es un mecanismo de defensa que en cierto tiempo es sustituida por la aceptación. La segunda fase es la ira. Cuando no se puede seguir manteniendo la primera fase de negación, es sustituida por sentimientos de ira, rabia, envidia y resentimiento. Durante esta etapa, para el individuo ya no le es posible ocultar o negar la realidad. El dolor lo expresa en principio en enojo y luego lo transforma en ira. Esta puede ser dirigida hacia él mismo, a la persona fallecida, amigos o familiares, objetos o en cosas como Dios. Todo esto sucede porque el individuo de manera inconsciente busca culpar a algo o a alguien de su sufrimiento. La tercera etapa es el pacto. Esto no se da necesariamente después de las 2 anteriores, sino que incluso puede suceder antes o después de la pérdida. Esta etapa es de corta duración. Lo que normalmente sucede es que la persona ofrece alcanzar un estilo de vida reforzado a cambio del retorno de la persona que están perdiendo o han perdido. El individuo hace todo esto porque desea volver a la vida que tenía antes y se obsesiona al pensar en lo que pudo cambiar de su realidad actual. La doctora dice que el pacto es un intento por posponer los hechos reales. Durante esta etapa, la autora también menciona que es importante que el individuo logre conectarse con otras personas y anclarse a actividades del presente como si una rutina se tratase. La cuarta etapa es la depresión. Esta etapa aparece cuando el individuo se da cuenta que la pérdida es inevitable, lo que le suele llevar a que se aísle socialmente. El individuo, cuando acepta la situación actual, suele sentir tristeza, miedo, incertidumbre o desesperación, todo esto ocasionado por el sufrimiento. Esta etapa suele ser la más duradera, por lo que la persona sufre un agotamiento a nivel físico o mental, provocando irritabilidad e impotencia para afrontar el presente y su futuro. Para Rose, hay 2 tipos de depresión: la depresión reactiva, que aparece cuando el resultado de la pérdida es de cargas financieras o amputaciones, y la depresión anticipada, que son pérdidas por venir.
La quinta fase es la aceptación. Esta etapa se da luego de la depresión, luego de haber reflexionado sobre el sentido de la vida, para poder convivir con la pérdida. Es importante para el individuo asumir que todo va a estar bien, que desde ahora en adelante debe depositar sus energías en las personas de su alrededor y mantener distancia con la persona fallecida. El paciente llegará a esta fase en la que su destino ya no le deprimirá y enojará. En estos momentos la familia es la que más lo necesita, porque el individuo ya ha encontrado cierta paz. Por último, Rose dice que hay pacientes que luchan hasta el final. Estos no podrán llegar a la aceptación con paz y dignidad.